El Vaticano se encuentra envuelto en una atmósfera densa de incertidumbre y misterio, un clima en el que se entrelazan susurros en los pasillos del poder y un sinfín de preguntas sin respuesta. A sus 88 años, el Papa Francisco enfrenta una prueba de magnitud histórica, atravesando un calvario sin precedentes, marcado por una salud que se va deteriorando con rapidez. Un tema que alguna vez permaneció restringido a los círculos eclesiásticos, hoy ha escalado a ser el centro de atención mundial, atrayendo tanto a la Iglesia Católica como a los ojos atentos de la opinión pública global. Y con ello surgen interrogantes fundamentales: ¿es este solo un problema médico de carácter aislado, o estamos siendo testigos de una agitación mucho más profunda que afecta a los mismos cimientos de la Santa Sede? ¿Qué es lo que realmente se oculta detrás de esta situación tan insólita? Y lo más inquietante de todo, ¿qué futuro le espera a la Iglesia si el Papa se encuentra transitando sus últimas horas? A pesar de los comunicados médicos oficiales que se suceden, lejos de tranquilizar a los fieles y al público en general, estos solo parecen alimentar una espiral interminable de dudas y especulaciones. Desde el Vaticano aseguran que la condición de Francisco sigue siendo estable, pero las fuentes internas, cercanas al pontífice, pintan un panorama mucho más sombrío y sombrío. Lo que inicialmente se presentó como una simple infección respiratoria, pronto tomó un giro inquietante, transformándose en una neumonía grave, acompañada de complicaciones diversas. La insuficiencia renal se convirtió en una amenaza inminente, y la necesidad constante de oxígeno a alto flujo y un agotamiento extremo hacen que cada mínimo movimiento resulte casi insoportable. Las señales de alerta se multiplican y los rumores se intensifican. ¿Es su cuerpo simplemente luchando contra la enfermedad, o existe alguna fuerza invisible que actúa en las sombras, más allá de lo visible, que está influenciando este deterioro tan drástico? Pero la preocupación no radica únicamente en el estado físico del Santo Padre. Las repercusiones que podría acarrear una eventual desaparición son incluso más trascendentales. Francisco no es un papa como cualquier otro. Su ascenso al trono de San Pedro fue un soplo de aire fresco, desafiante de los dogmas tradicionales, lo que le permitió ganarse tanto la admiración de los progresistas como la furia de los conservadores. Su postura audaz, su constante lucha por la transparencia y su firme voluntad de enfrentar los problemas dentro de la Iglesia hicieron que su pontificado estuviera marcado por una polarización interna sin precedentes. Durante su mandato, se destaparon escándalos de corrupción, se pusieron en marcha reformas sociales significativas, y se expusieron verdades largamente enterradas. Ahora, mientras su salud sigue empeorando, surge una pregunta crucial: ¿será capaz de preservar su legado o estamos presenciando el inicio de una crisis sin parangón en la historia moderna de la Iglesia Católica? Con la mirada del mundo fija en Roma, el Papa permanece hospitalizado en la Clínica Gemelli. Para algunos, esta hospitalización no es más que una medida preventiva; para otros, oculta una verdad mucho más alarmante que la que los funcionarios eclesiásticos están dispuestos a admitir públicamente. Una cosa es indiscutible: Francisco ha estado recibiendo atención médica intensiva durante semanas, y cada nuevo detalle solo añade más incertidumbre. Su recuento de plaquetas ha disminuido significativamente, lo que lo ha obligado a someterse a transfusiones de sangre, mientras que su cuerpo sigue mostrando claros signos de un debilitamiento que no deja de ser alarmante. ¿Es este deterioro simplemente el resultado del paso del tiempo y de las enfermedades, o está gestándose algo mucho más profundo y misterioso dentro de los muros del Vaticano? A lo largo de la historia, la salud de los papas siempre ha sido un asunto tratado con el más absoluto sigilo. La caída de Juan Pablo II fue cuidadosamente escondida hasta sus últimos días, mientras que la sorpresiva abdicación de Benedicto XVI en 2013, alegando un agotamiento que le impedía seguir dirigiendo la Iglesia, dejó al mundo perplejo. Hoy, con un papa visiblemente debilitado, se repiten las mismas preguntas. ¿Es su abdicación inminente, o hay quienes en el Vaticano intentan extender su reinado para evitar el caos institucional que podría desatarse en su ausencia? Bajo la superficie de este escenario de incertidumbre, el Vaticano es también el escenario de maniobras discretas, pero intensas. Altos dignatarios ya están discutiendo el futuro y las posibles sucesiones, mientras que en las sombras, los juegos de poder se intensifican.
En medio de todo esto, un mensaje conmovedor del propio Papa se alza como un presagio inquietante. Desde su cama de hospital, Francisco se dirigió a los fieles de América Latina con palabras que, aunque llenas de gratitud, también parecieron teñidas de una despedida velada, un gesto que algunos interpretaron como un adiós sin palabras explícitas. En este contexto de incertidumbre creciente, la antigua profecía de San Malaquías resurge con renovada fuerza. Según esta antigua predicción, el último papa antes de una gran tribulación para la Iglesia llevaría el nombre de Pedro el Romano. Para muchos, Francisco parece encarnar esta figura profética, pues su pontificado ya ha estado marcado por tensiones y desafíos de una magnitud rara vez vista. ¿Será el fin de su reinado simplemente una transición natural, o el Vaticano ya está trazando los contornos de un nuevo poder futuro? La historia de la Iglesia está llena de salidas inesperadas y crisis internas, y hoy, mientras el futuro del Papa Francisco parece más incierto que nunca, la Iglesia se encuentra en una encrucijada decisiva. La respuesta a esta crisis podría redefinir su rumbo en las próximas décadas. ¿Reformas o restaurará un orden más tradicional? Si analizamos la historia de los precedentes, los hechos son preocupantes. La misteriosa desaparición de Juan Pablo I, el intento de asesinato de Juan Pablo II, la dimisión sin precedentes de Benedicto XVI. Todos estos acontecimientos nos recuerdan que el poder en el seno de la Iglesia Católica está lejos de ser un asunto pacífico. En el caso de Francisco, su liderazgo ya ha estado marcado por tensiones y luchas internas. Su estado de salud podría precipitar un cambio que, entre bastidores, ya parece planeado. El propio Papa nunca ha descartado la posibilidad de una renuncia. En varias ocasiones ha declarado que, si su cuerpo ya no le permite desempeñar sus funciones, seguiría el ejemplo de Benedicto XVI. ¿Pero realmente tiene la libertad de tomar esta decisión o ya han decidido por él? Un último elemento inquietante alimenta las especulaciones, su visita a la tumba de Celestino V, el primer papa que renunció por su propia voluntad. Poco después de esta visita estallaron los rumores sobre su posible abdicación, sobre todo porque el propio Celestino murió en circunstancias que aún hoy son cuestionables. ¿Fue este acto simbólico un mensaje velado sobre su propio futuro? Solo el tiempo nos dará la respuesta. ¿Fue esta visita un presagio de la inminente partida del Papa Francisco, o una sutil advertencia de que él aprecia plenamente los riesgos que está asumiendo al desafiar el funcionamiento interno del Vaticano? Si bien estas preguntas persisten y alimentan la especulación, la Iglesia Católica se encuentra en un momento crucial de su historia, en la encrucijada entre la continuidad y la ruptura. Si Francisco renunciara a su cargo pontificio, en un escenario más dramático, muriera en pleno cargo, la designación de su sucesor surgiría como una elección decisiva que sellaría la dirección futura de la Iglesia en las próximas décadas. Sin embargo, lo que hace que esta transición sea aún más crítica es que Francisco no se contentó con gobernar la Iglesia según sus convicciones. Se ocupó de sentar bases sólidas para garantizar la sostenibilidad de su visión mucho después de su partida, mediante el nombramiento de cardenales con ideas afines, la descentralización de poderes tradicionalmente concentrados dentro de la curia romana y el impulso de reformas estructurales. Esto ha moldeado un marco que hará difícil un paso atrás radical. Sin embargo, estas medidas no garantizan en modo alguno una sucesión fluida. Por el contrario, el periodo post-Francisco corre el riesgo de dar lugar a uno de los enfrentamientos más intensos de la historia reciente del Vaticano. Entre bastidores chocan dos bandos con visiones diametralmente opuestas, por un lado, aquellos que desean mantener el impulso reformista del actual pontificado y preservar los cambios iniciados, y por otro, los defensores de una restauración más conservadora, decididos a borrar las huellas de esta convulsión y restablecer el modelo más tradicional de Iglesia, marcado por una jerarquía centralizada y un enfoque más rígido de los dogmas. En el centro de esta lucha se encuentran importantes cuestiones políticas y económicas que hacen que la situación sea aún más compleja e impredecible. Lo que distingue a Francisco de sus predecesores es que no solo es un guía espiritual, sino también una figura influyente en la escena política mundial. Sus fuertes posiciones sobre temas candentes como la crisis migratoria,
la emergencia climática y la justicia social le han valido poderosos adversarios en la escena internacional. Se encontró así en oposición directa con líderes como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Javier Milei, quienes perciben su compromiso con los más vulnerables como una amenaza a sus propios intereses. Sus discursos y acciones nunca han dejado indiferente a nadie, despertando al mismo tiempo admiración y polémica. Su asertivo progresismo lo ha convertido en blanco de críticas virulentas, incluso dentro de la propia Iglesia, donde ciertos altos dignatarios lo ven como un reformador demasiado atrevido o incluso un peligro para la institución. Por tanto, ante el horizonte de su posible salida, surge insistentemente una pregunta: ¿su sucesor continuará su legado o adoptará una postura más acorde con las especulaciones? Se intensifican y cada nueva información alimenta un clima de duda y preocupación. Pero, ¿es esta aparente fragilidad del soberano pontífice únicamente una cuestión médica, o hay una lucha de poder de magnitud insospechada detrás de los gruesos muros de la Santa Sede? ¿Qué estamos tratando de ocultar al público en general? Y aún más, ¿qué futuro le espera a la Iglesia Católica si el Papa Francisco realmente vive los capítulos finales de su pontificado? Estas preguntas surgen como una amenaza silenciosa, haciendo que la atmósfera en el Vaticano sea más eléctrica que nunca. Con cada nuevo informe médico que se filtra a la prensa, crece la preocupación. Oficialmente, el Vaticano sigue afirmando que el estado del Santo Padre permanece estable. Sin embargo, detrás de escena, fuentes cercanas al Papa revelan una realidad mucho más alarmante. Se dice que su salud se ha deteriorado rápidamente. Lo que comenzó como una infección respiratoria leve parece haber evolucionado hasta convertirse en una amenaza mucho más grave: neumonía grave, insuficiencia renal avanzada, necesidad de oxígeno a alto flujo, debilitamiento generalizado. Son tantos los signos inequívocos que nos hacen temer lo peor. La opacidad mantenida por el Vaticano no hace más que aumentar el clima de ansiedad que rodea la situación. Pero si el estado físico del Papa suscita serias preocupaciones, otra dimensión de la crisis emerge con fuerza: el impacto que su partida podría tener en la estructura del poder eclesiástico. Francisco nunca ha sido un papa como los demás. Desde su ascenso al trono de Saint-Pierre, se distinguió por su audacia, rompiendo tradiciones centenarias, sacudiendo a los conservadores e imponiendo reformas que despertaron tanto apoyo como hostilidad. Su pontificado estuvo marcado por decisiones radicales, investigaciones sobre corrupción dentro del Vaticano y una visión progresista que provocó profundas fracturas entre los cardenales. Sin embargo, hoy, mientras su salud empeora, la gran pregunta es: ¿logrará mantener el rumbo y consolidar su legado, o estamos presenciando el comienzo de una de las transiciones de poder más tumultuosas en la historia moderna de la Iglesia Católica? La Iglesia se encuentra en una encrucijada, y muchos temen un paso atrás si Francisco desapareciera antes de haber afianzado plenamente sus reformas. Mientras tanto, bajo la atenta mirada del mundo entero, el Papa permanece hospitalizado en la Clínica Gemelli de Roma. Para algunos, se trata solo de una simple precaución médica, pero para otros, este prolongado internamiento es una prueba innegable de que su estado es mucho más grave de lo que las autoridades eclesiásticas se atreven a admitir. Lo cierto es que Francisco está bajo constante vigilancia desde hace varias semanas y que cada nueva actualización oficial no hace más que reforzar las especulaciones. Surgieron detalles médicos preocupantes: una caída drástica de los niveles de plaquetas, repetidas transfusiones de sangre, un cuerpo visiblemente debilitado y marcado por el agotamiento. Pero, ¿es este repentino deterioro enteramente natural, o hay elementos detrás de escena en el Vaticano, ocultos al público en general? La historia de la Iglesia nos ha demostrado repetidamente que la salud de los papas era un tema tratado con la mayor cautela, incluso con cierto secreto. Juan Pablo I, por ejemplo, vio oculta su verdadera condición hasta sus últimos días. Asimismo, Benedicto XVI sorprendió al mundo entero al anunciar su renuncia en 2013, alegando un debilitamiento que le impedía continuar su misión. Hoy, frente a un Papa Francisco visiblemente debilitado, surge una pregunta crucial: ¿seremos testigos de una nueva abdicación, o habrá fuerzas internas trabajando en secreto para prolongar su permanencia en el poder y evitar una implosión institucional?
El propio Papa ha declarado en repetidas ocasiones que dimitiría si su salud se convirtiera en un obstáculo para el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, algunos observadores sugieren que es posible que ya no tenga pleno control de su propio destino. En los acogedores pasillos del Vaticano, ya han comenzado negociaciones y maniobras políticas. Las figuras más influyentes de la Iglesia discuten escenarios futuros, anticipando una posible transición, mientras en las sombras se intensifican los juegos de influencia y las luchas de poder. Pero lo que recientemente sacudió al mundo entero fue un mensaje inesperado del propio Papa, un mensaje que, según algunos, bien podría cambiar el curso de la historia de la Iglesia Católica. Desde su cama de hospital, el Papa envió un mensaje profundamente conmovedor, lleno de gratitud y espiritualidad, especialmente para los fieles de América Latina. Este mensaje, lleno de emociones sinceras y de una calidez innegable, ha sido interpretado de diversas maneras. Para algunos, fue simplemente un gesto de gratitud hacia quienes rezan por su curación. Para otros, las palabras del soberano pontífice resonaron como una carta de despedida, un homenaje final al pueblo que tanto amó y defendió durante su pontificado. En un pasaje particularmente conmovedor, se dirigió a su audiencia con vibrantes palabras de reconocimiento y afecto. Queridos hermanos de América Latina, en estos días de dolor y fragilidad, he sentido más que nunca el fervor de vuestra fe, la fuerza de vuestro amor inquebrantable y la sinceridad de vuestras oraciones. Expreso desde lo más profundo de mi corazón mi infinita gratitud por cada palabra de apoyo, cada pensamiento bondadoso y cada gesto de ternura que me envían, dirigido a mí. Habéis sido mi refugio y mi consuelo en estos momentos de incertidumbre. A través de vuestras oraciones he visto a México, Argentina, Colombia, Brasil, y tantas otras naciones unirse en una sola voz, unidos en un mismo impulso de amor y esperanza. Estas palabras provocaron inmediatamente una ola de interpretaciones. Fue simplemente un agradecimiento lleno de fervor espiritual o una señal premonitoria de un papa consciente de que su etapa al frente de la Iglesia llega a su fin. Después de todo, Francisco nunca ha ignorado el peso de su papel y sabe mejor que nadie que cualquier debilidad de su parte podría usarse para justificar un cambio de liderazgo dentro del Vaticano. Un elemento añade aún más intriga a esta situación ya tensa, la profecía de San Malaquías. Esta predicción medieval centenaria afirma que Francisco sería el último papa antes de un periodo de gran tribulación para la Iglesia. Malaquías habla de un último pontífice conocido como Pedro el Romano, que gobernaría en tiempos de crisis extrema. Muchos creen que Francisco encarna esta profecía, ya que su pontificado ya ha estado marcado por algunas de las tensiones internas más intensas en la historia moderna del Vaticano. Su enfoque progresista ha dividido profundamente a la institución católica. Algunos lo ven como un reformador valiente que acerca la Iglesia a los fieles, mientras que otros lo ven como un jefe de Estado religioso que sacudió los cimientos tradicionales del clero. Ahora, con su salud cada vez más preocupante, queda una pregunta: ¿veremos una transición natural de poder o el Vaticano ya está orquestando su sucesión? La historia del pontificado nos enseña que los cambios de poder nunca se producen sin problemas. Juan Pablo I, por ejemplo, murió sin explicación, apenas 33 días después de su elección, una desaparición que aún hoy alimenta muchas teorías sobre una posible conspiración. Algunos documentos sugieren que estuvo a punto de exponer un escándalo de corrupción que involucra al Banco del Vaticano, lo que lleva a algunos a creer que su muerte pudo no haberse debido a un simple infarto, como afirma la versión oficial. Juan Pablo I, por su parte, fue víctima de un intento de asesinato en 1981, hecho que para algunos se inscribe en un contexto de conspiraciones internas encaminadas a debilitar la autoridad papal. Ante un clima eclesiástico tan turbulento, podría ser que Francisco también esté sufriendo presiones desde dentro. La abdicación de Benedicto XVI en 2013 marcó un precedente histórico, ya que fue el primer papa en renunciar a su título en varios siglos. Oficialmente, citó el deterioro de su salud, pero muchos analistas creen que se vio obligado a dimitir bajo la presión de facciones influyentes dentro de la Iglesia. Hoy, mientras Francisco parece enfrentar un evidente deterioro físico, algunos sospechan que un escenario similar podría estar tomando forma. Sin embargo,
A diferencia de su predecesor, Francisco pudo rodearse de aliados estratégicos y nombró cardenales que compartían su visión reformadora. Por lo tanto, si su salida fuera inminente, la batalla por su sucesión podría resultar mucho más feroz que en el pasado, enfrentando a quienes desean proseguir su política de transformación contra quienes están a favor de un retorno a los dogmas tradicionales. Lo que está sucediendo actualmente en el Vaticano va mucho más allá de la cuestión de un simple cambio de papa. Este es un momento decisivo para la dirección futura de la Iglesia Católica. Cada gesto de Francisco es examinado con la mayor atención, cada palabra analizada, cada silencio interpretado. ¿Aún tiene fuerzas para continuar su lucha? Seremos testigos de una agitación radical dentro de la Santa Sede. Pase lo que pase, queda una certeza: Francisco pasará a la historia como una figura polarizadora. Para sus partidarios, es el Papa del pueblo, un hombre que se atrevió a desafiar el inmovilismo y las rigideces institucionales. Para sus detractores, es un líder cuestionado que ha debilitado la autoridad de la Iglesia al adoptar una visión demasiado progresista. Pero a medida que su salud empeora, crecen los temores de una crisis institucional. Desde el inicio de su pontificado, Francisco ha tenido que enfrentar una importante lucha dentro de la Curia romana. Su lucha contra la corrupción financiera dentro del Vaticano le ha granjeado poderosos enemigos, mientras que sus reformas estructurales han golpeado duramente a los sectores más conservadores de la institución. A lo largo de los años ha acumulado oponentes tanto en las altas esferas del Vaticano como fuera de él. Su posible salida plantea una pregunta importante: ¿continuará su sucesor con sus reformas? Expectativas de los conservadores, ansiosos por restaurar una iglesia más rígida y tradicional. No se puede pasar por alto otro factor crucial: el impacto que su partida podría tener en los fieles. Francisco no es solo un pontífice soberano, sino que se ha convertido en un símbolo de esperanza y renovación para millones de creyentes en todo el mundo. Su carisma natural, su proximidad a los más desfavorecidos, su rechazo a la pompa y los privilegios habitualmente asociados al papado, así como su deseo de romper con las convenciones, le han granjeado el profundo cariño de muchos católicos. Su partida podría crear un vacío considerable, especialmente para quienes veían en él la encarnación del cambio tan esperado dentro de la Iglesia. Si algún día dejara sus funciones, la Iglesia correría el riesgo de ver debilitarse este fuerte vínculo que se ha establecido con algunos fieles, en particular con aquellos que depositaron en él la esperanza de una transformación duradera de la institución. A partir de entonces, queda una pregunta sin respuesta: ¿Francisco logrará llevar a cabo su proyecto de reforma, o su salida será precipitada por fuerzas internas decididas a verlo abandonar la escena antes de que pueda completar su trabajo? ¿Es su salud deteriorada solo un reflejo natural de su avanzada edad, o existen presiones invisibles que podrían acelerar esta transición? ¿Qué sucede realmente en las sombras de los palacios vaticanos, donde las alianzas se hacen y deshacen con absoluta discreción? Cualquiera que sea el resultado de este periodo turbulento, una certeza permanece: somos testigos de un punto de inflexión histórico para la Iglesia Católica. Ya sea una renuncia voluntaria o una salida impuesta por el destino, el final del pontificado de Francisco marcará una ruptura decisiva y abrirá una nueva era, cuyas repercusiones marcarán el futuro de la institución religiosa. Si continúa su herencia progresista, la Iglesia continuará su evolución hacia una mayor modernidad y cercanía con los fieles. Por otro lado, si las fuerzas conservadoras logran recuperar el control, podríamos ver un retorno a un modelo más tradicional y centralizado, restaurando las estructuras de un pasado que algunos consideran superado. ¿Y usted qué opina de estas luchas clandestinas que se agitan detrás de escena en el Vaticano? ¿Cree que Francisco todavía tiene fuerzas para resistir, o su salida ya se está orquestando en secreto? ¿Le permitirá el discreto poder del Vaticano completar su misión, o ya está echada la suerte a favor de un retorno al antiguo orden?